Muy buenas tardes, nuevamente estamos aquí. Hola, Lolbe, estás llegando tardecito. Saluda, por favor. Hola. ¿Ya? Muy bien, Intentamos cantar. Muy bien. Muy bien, hoy nos toca hacer una pequeña cancioncita que es con motivo de los cumpleaños de mi esposa. Tenemos una canción en maya para cantar. Tal vez ustedes han escuchado esta canción de En un día feliz una niña nació que se llama, y allí dicen el nombre de la persona, y después, y que sea feliz. Muy bien, pues en el pasado 2 de abril, Lucy cumplió años. Entonces, le cantamos En un día feliz, pero también esta es la canción en maya. Esto sería en un día feliz, ¿verdad? Aquí dice Ti humpel malopkin. En un día feliz o en un buen día. Pues recuerda cuando vimos cómo responder cuando te preguntan cómo estás, malo, eso. Ajá, muy bien. Entonces estás aprendiendo. Juntul chambal sihi. Entonces aquí es uno, bebé, nació. Este es un tiempo pasado del verbo nacer. Ukabae. Y aquí ponemos el nombre. En este caso, podemos poner Lucy. Kakimak chahak. Aquí debe ir una A. Pero lo que hacemos en lengua maya es muchas veces una elisión o omisión de sonidos. Entonces, para que case exactamente con la letra, decimos kakimak kuyol. Entonces también tenemos que recordar que cuando contamos cosas como los días, como las piedras, como todos los objetos, usamos el. Por eso es el. Aquí tenemos un día, el. Pero también usamos tul para hablar de contar personas o animales. En este caso, pues estamos contando una persona. Juntul chambal, un bebé. Por ejemplo, También si ustedes ya escucharon la canción de Juntul elefante cuyuntikuba. Y por último, cuando estemos contando plantas, árboles, hierbas que son sembrados, vamos a usar kul y diríamos junkul che. Junkul, lo voy a poner aquí como un ejemplo. Junkul che, un árbol. No, aquí no hay porque solamente estamos contando un día, un bebé. Entonces vamos a leerlo con Lolbe. Lolbe va a hacer la lectura de esta cancioncita. Dale, Lolbe. Léelo y después lo cantamos. Hak. Kuyol. Ti humpel malopkin. Juntul chambal sihi. Ukabae Lucy. Ka kimak chahak uyol. Que sea feliz. Entonces aquí cuando cantamos recordemos que esta palabra tiene varios momentos o espacios fonéticos.
Entonces, diríamos ukabae Lucy, Lucy, algo así, para alargar la parte que decimos que se llama y decimos el nombre. Aquí habría una No, sí, alargarlo también aquí debería de haber una I, así. Muy bien. Entonces, cantemos. Dice así. Cántalo en español primero. En un día feliz, una niña nació que se llama Lucy, Lucy, y que sea feliz. Muy bien, ahora lo cantamos en maya. Sí. Y su nombre Ajá. es Lucy. Ujú. A ver, cantamos juntos, dice. Ti junt el malokin, juntul chambal si, ukabae Lucy, kakimak kuyol. Aquí recordemos que no decimos esta A, sino que lo usamos como un puente para aquí Q. Una vez más y concluimos. Dale. A ver, Kendrita. Ti Tijumpel malokin, juntul chambal uk abae Lucy, kakimak kuyol. Muy bien. Pues amigos, si hay personas en su familia o sus amigos que ahorita que cumplen años, ustedes pueden cantarles y sorprenderlos con esta canción. Así sencillito, pero es un buen detalle para quien ustedes tienen cumpliendo años. Entonces aquí Lolbe está haciendo una relación de junculche como ejemplo de el uso de culo. Para decir un árbol, porque aquí dijimos juntul para contar personas y el para contar cosas. Entonces, si contamos con árboles, diríamos juncul para decir un árbol. Muy bien, pues nos despedimos y queremos agradecerles a ustedes que tenemos 102 suscriptores. ¿102? Sí, ¿Desde cuándo? muchísimas gracias a todos aquellos que quieren ser parte de este proyecto. Un ejemplo de estas, pero también incluyendo esta canción. Sí. Por ejemplo, si por ejemplo, si te gusta mucho en algo le puedes. ¿Qué? Dilo. Ya se me olvidó. Muy bien, ni modos. Entonces, pues les recordamos que también estamos dando clases para niños nos pueden encontrar en Facebook como Kukulkan, de esta manera. Voy a escribirlo aquí. Kukulkan. Y búsquenlo y pueden suscribirse a nuestras clases en línea. Muy bien, hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios.